Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esta clase no es solo para personas que no sean veganas y que quieran iniciarse en el veganismo, sino que también es para personas que ya lo son y que quieren aprender a hacerlo de forma correcta. En esta clase concretamente hablaremos de alimentación y aprenderás qué equivalencias tenemos para pasar de alimentos de origen animal a alimentos de origen vegetal. Quédate porque seguro que aprendes muchísimo. ¡Empezamos! Bien, el veganismo se basa en 4 pilares fundamentales. Uno de ellos es la vestimenta. Evidentemente, las personas veganas estamos en contra de utilizar animales o restos de animales para vestirnos, ya que no es necesario y tenemos muchísimas alternativas veganas. También tenemos en cuenta el tema de la experimentación animal, qué marcas o qué productos experimentan en animales y, si lo sabemos, intentamos evitarlos. El tema de ocio, evidentemente, yo como persona vegana que empatizo con los animales, no podría acudir y estoy totalmente en contra de eventos de ocio como puedan ser las corridas de toros, tauromaquia, etcétera, o por ejemplo los acuarios, los zoos y otro tipo de eventos o espacios donde los animales están en malas condiciones, no están en libertad y bueno, pues básicamente ese tipo de actividades de ocio no entrarían dentro de lo que sería un estilo de vida vegano. Y luego tenemos la parte de alimentación. Esta suele ser la parte que más llama la atención del veganismo, aunque como has visto no es la única. Dentro de la parte de alimentación hay muchísimos puntos que podemos aprender y que debemos conocer y eso lo aprenderemos en este curso. Y en esta clase concretamente vamos a hablar sobre qué equivalencias tenemos de los productos de origen animal a los productos de origen vegetal, para que en el caso de que quieras iniciarte en el veganismo o ya seas una persona vegana, sepas más o menos cómo se puede estructurar la dieta en comparación con una dieta no vegana. Empezamos las equivalencias con carne y pescado. La carne y el pescado destacan principalmente porque son ricas en proteína. Luego hay otros puntos como el hierro, omega 3, etcétera, que comentaré más tarde. Pero básicamente cuando busquemos una equivalencia, por ejemplo, si dejo de comer carne, ¿qué puedo comer en lugar de la carne? Entraríamos a jugar con las carnes vegetales. Las carnes vegetales son básicamente una serie de alimentos que pueden servir como sustituto de la carne de origen animal y tendríamos el tofu. El tofu es el famoso queso de soja. Viene normalmente en bloques blancos, se puede cocinar de muchísimas maneras, es muy habitual en China y otros países asiáticos. El tofu tiene mucha proteína. También tiene calcio y bueno, y da muchísimo juego en la cocina. El tempe es parecido al tofu, pero directamente son las habas de la soja fermentadas. Es muy fácil de digerir, muy nutritivo, también tiene mucha proteína y es muy saludable. Digamos que es una versión todavía más saludable que el tofu. La soja texturizada, bueno, estos dos alimentos tienen cerca de un 18-20% de proteína, que es más o menos lo que suele tener la carne. La soja texturizada es una versión de la soja que tiene entre 45 y 50% de proteína. Hablamos de el doble que el tofu y el tempe y el doble que la carne. O sea, es una fuente proteica brutal y se puede utilizar, por ejemplo, como en forma de carne picada, para hacer boloñesas, puedes utilizarla para hacer hamburguesas, en fin, da muchísimo juego en la cocina y como digo, es muy proteica y además muy barata, es un alimento muy barato. Si calculamos la cantidad de, bueno, lo que nos cuesta por gramo de proteína, es un producto muy económico y se puede utilizar pues en nuestro día a día como fuente proteica, ya que es muy interesante. También tenemos la yuba, que es un alimento que mucha gente no lo conoce, pero que tiene tanta proteína como la soja texturizada, cerca de un 40-45% de proteína. La yuba básicamente es cuando se está hirviendo la soja, esa espumita que queda por arriba, se recoge, se seca y de ahí se hace la yuba, que vendría siendo pues esto, son una especie de hojas. Estas hojas tú las puedes utilizar para hacer, no sé, para envolver cualquier verdura, para hacer una especie de lacitos, en fin, da mucho juego en la cocina y como digo, tiene mucha proteína. Normalmente es bastante difícil encontrar yuba, al menos en países como España, pero si vamos a supermercados asiáticos es más fácil que lo podamos encontrar ahí, ya que en China y otros países asiáticos se consume con mucha frecuencia. Y por último tenemos el seitán. El seitán es la proteína del trigo y básicamente se concentra, se extrae de lo que sería la harina de trigo y se hace un producto muy proteico. El seitán también tiene cerca de 20-24% de proteína, es decir, que tiene mucha cantidad de proteína. Sí que es verdad que la proteína del seitán es un poquito de baja calidad, pero si lo incluimos de vez en cuando en la dieta no pasa nada, no va a afectar negativamente ni al rendimiento deportivo ni a nuestra ingesta proteica, sino que realmente es una fuente de proteínas muy interesante. Así que el seitán es una opción más, claro. Después tenemos la parte de lácteos. De la parte de lácteos yo destacaría las leches vegetales, los quesos y los yogures, y de estas tres partes tenemos como alternativa a la leche de vegetal tenemos la leche de soja, la leche de almendras, la leche de arroz, la leche de coco, aunque dentro de estas leches, bueno, esto es muy importante, antes que nada quiero que quede claro
que todo esto lo podemos utilizar como equivalencia en la cocina. Pero luego a nivel de equivalencia nutricional hay que entender que, como he dicho antes, pues si la carne tiene hierro, el tofu no es especialmente rico en hierro, ¿no? Pero bueno, eso lo solucionamos de otra manera. Al igual que el pescado es rico en omega 3 y el tempeh, tofu o soja texturizada no son especialmente ricos en omega 3. E igual pasa con los lácteos. La leche, aparte de proteína, también tiene grasas, por ejemplo. Entonces, la soja es un tipo de leche vegetal que tiene mucha proteína, tiene la misma proteína o más que la leche de origen animal. También tiene calcio, no tiene mucha grasa, pero eso no pasa nada. Luego tenemos la leche de almendras, que normalmente suele ser bastante bajita en proteína porque se utiliza muy poca almendra o muy pocas almendras para hacer la receta, pero bueno, es una leche también de buena calidad y sería una leche natural, que no sería ultraprocesada, etcétera. La leche de arroz también es una opción muy buena, sobre todo para personas deportistas, ya que tiene mucha cantidad de carbohidratos concentrados. En gente que no haga deporte o gente que quiera perder peso, no sería recomendable consumir leche de arroz ni leche de avena con frecuencia, porque como digo, tiene muchos hidratos de carbono, además se absorben muy rápido y si no los utilizamos para recuperarnos del entrenamiento o como fuente de energía, entonces puede ser que pues favorezca tener sobrepeso o incluso tener algún tipo de problema metabólico. Entonces, la leche de arroz, al igual que pasa con los zumos, si no somos deportistas, mejor no consumirla con mucha frecuencia. Y la leche de coco, bueno, pues es muy rica en grasas saludables. El coco es muy rico también en grasa saturada, que en pequeñas cantidades es muy importante y necesaria, y también la podemos utilizar como leche vegetal. Si tuviera que elegir una de todas estas, sin duda me quedo con la leche de soja, ya que es muy proteica y muy saciante, tiene pocos carbohidratos y pocas calorías, con lo cual es súper interesante. La podemos añadir a todo tipo de recetas, además de tomarla en vaso, podemos añadirla a porridges con fruta, podemos añadirla a batidos, en fin, es muy interesante y muy útil en una dieta vegana. Luego tenemos la parte de los quesos. Sí, hay quesos veganos, para quienes no lo conozcan tenemos un montón de quesos veganos actualmente en el mercado. Hay unos que se parecen más a los quesos de origen animal, otros que se parecen menos. Dentro de los quesos yo he querido diferenciar dos gamas de quesos. Tendríamos los quesos fermentados saludables y los quesos procesados o ultraprocesados. Los quesos fermentados saludables son quesos en los cuales se cogen ingredientes como por ejemplo anacardos, es muy habitual, y se fermentan, y en este proceso de fermentación, bueno, pues queda un queso, está muy rico, suele ser muy sabroso y delicioso, y son muy saludables, no llevan ningún tipo de aditivos ni porquerías por lo general. Luego tenemos los que son más procesados. Estos se parecen bastante más a un queso como pueda ser un queso para hacer, no sé, una pizza, para hacer queso fundido, pero normalmente suelen ser ya mucho más ultraprocesados, quesos que utilizan, bueno, pues almidón de patata, utilizan coco, pero en estados que ya están muy procesados. Por lo tanto, de vez en cuando para hacernos una pizza, etcétera, está genial, pero como norma general no deberíamos consumirlos a diario. Sin embargo, los quesos estos fermentados saludables sí que los podríamos consumir a diario, aunque actualmente el precio está un poquito elevado como para comer queso todos los días en grandes cantidades, ¿no? Pero un trocito de queso sí que puede entrar en la dieta. Están muy ricos, son súper saludables y, como digo, tenemos estas dos opciones. Por cierto, los que son para hacer queso fundido, etcétera, suelen ser bastante económicos ya actualmente, ¿vale? O sea que los podemos encontrar en supermercados, en herboristerías, en tiendas veganas, y es fácil de poder conseguir estos quesos para sorprender a tus amigos y familiares, para hacer una comida especial o lo que te apetezca, que sepas que tienes también quesos de origen vegetal. Por último tenemos también la parte de yogures. Tenemos yogures de soja, yogures de coco, yogures, bueno, hay muchos tipos de yogures veganos actualmente. Insisto, si me tuviera que quedar con uno en concreto, igual que con las leches, me quedaría con los yogures de soja, ya que son muy proteicos y esto es muy interesante para gente que haga deporte o gente que quiera mantener la masa muscular, que quiera ganar músculo o que quiera perder grasa o simplemente que quiera mantenerse en un estado de forma saludable. Vale, estas son las equivalencias principales en los lácteos. Dentro del curso de Vegan Fitter tenemos una clase específica solo sobre las leches vegetales y veremos qué leches vegetales tenemos disponibles, la gran variedad que hay, cada una por qué destaca, cómo utilizarla en nuestro día a día, los beneficios, las contraindicaciones de cada una, en fin, una clase bastante interesante con todo tipo de contenido sobre las leches vegetales, así que esto lo hablaremos más en profundidad en el curso. Siguiendo con las equivalencias tenemos los huevos. Los huevos, bien, aquí quiero puntualizar que las equivalencias aquí son principalmente a nivel de cocina, a nivel gastronómico.
gastronómico, ya que a nivel nutricional los huevos, pues bueno, son principalmente una fuente de proteína y poco más es lo que destacaríamos realmente del huevo, porque vitaminas, minerales, todo eso también lo encontramos en frutas, verduras, cereales, legumbres, etcétera. Pero a nivel gastronómico, para cocinar, pues podemos utilizar, por ejemplo, para hacer tortilla de patatas, utilizaríamos harina de garbanzo o harina de maíz. En este curso, en el curso Vegan Fitter, encontrarás recetas de tortillas saludables y bueno, pues es una forma de poder cocinar una buena y rica tortilla de patatas veganas sin tener que utilizar huevos. Si te apetece hacer un revuelto, etcétera, pues utilizaremos tofu. El tofu, cuando lo hacemos salteadito con champiñones o lo que nos apetezca, queda como un revuelto. Si dejas que se vaya desmenuzando, queda como un revuelto y está muy rico. Que, por cierto, también se le puede añadir sal Kala Namak. La sal Kala Namak, o comúnmente conocida como sal negra, es una sal que tiene un fuerte sabor a huevo. Y esta sal la podemos utilizar en la cocina. Es muy interesante si la añades, por ejemplo, a un revuelto, o la añades a una ensalada, o la añades a lo que a ti te apetezca. Si le quieres dar un toque de sabor a huevo, añade la sal Kala Namak. Por cierto, esta sal tiene una peculiaridad, y es que si la añades a un plato caliente, el sabor se va disipando. Entonces es mejor esperar a que se vaya enfriando un poquito el plato antes de añadirla. Y si la añades a la sartén o a una olla hirviendo, etcétera, el sabor prácticamente desaparece. Entonces es conveniente añadirlo cuando esté el plato ya en la mesa servido, espolvoreamos la sal por arriba y ya verás qué pasada el sabor que deja. Después tenemos la miel. Mucha gente sabe, bueno, pues que la carne no es vegana, ¿no? O que los huevos no son veganos, pero la miel a muchas personas se le escapa, y es porque, bueno, pues no habían profundizado en eso, sobre todo personas que no son veganas. Vas a un restaurante y te sirven algo con miel. Bueno, que sepamos que la miel se extrae de un proceso mediante el cual son las abejas que la tienen que producir, y bueno, esa miel debería ser para las abejas, pero al robársela a nosotros estamos privándoles de un alimento muy importante, aparte de toda la crueldad que hay en la industria de la miel, que eso lo podemos ver también. Os dejaré enlaces e información aquí en el curso. Y bueno, como sustitutos de la miel, si nos apetece un endulzante así más tipo sirope, pues tenemos el sirope de ágave. Está muy rico, es muy dulce y sirve para hacer todo tipo de recetas, postres, etcétera. Tenemos melazas, como melaza de arroz, por ejemplo, y tenemos la miel de caña, que también es una forma de miel muy dulce. Por supuesto, todo esto son grandes fuentes de azúcares, normalmente azúcares de muy rápida absorción, y no es algo que sea conveniente consumir con frecuencia, pero que sepas que tenemos estas equivalencias en caso de que queramos dejar de consumir productos animales, pues podemos cambiar la miel por sirope de agave, melazas, miel de caña, etcétera. Aunque, como ya verás en este curso si te inscribes, te voy a enseñar muchísimos tips y trucos para no tener que recurrir a endulzantes y poder endulzar la comida de forma saludable sin tener que añadir tantísimos azúcares a la dieta. Y ya para finalizar esta clase tenemos la parte de requerimientos especiales. Aquí he querido hacer una puntualización, y es que los ácidos grasos esenciales, omega 3 por ejemplo, no los encontramos ni en el tofu, tempe, soja, ni en leches vegetales, ni en las harinas, ni en todo esto. Entonces, ¿cómo podemos conseguir el omega 3 que se encontraría en el pescado con una dieta vegana? Pues básicamente incluiríamos en nuestro día a día frutos secos, anacardos, nueces, almendras, pistachos, etcétera. Luego las semillas de chía, semillas de lino, semillas de sésamo, semillas de girasol, semillas de calabaza, son buenas fuentes de ácidos grasos esenciales. Luego tenemos el aceite de oliva virgen extra, que es una fuente de grasa muy saludable. Tenemos el aceite de lino, que es una de las mejores fuentes que existen de omega 3 en una dieta vegana. De hecho, se suele recomendar como norma, como base, tomar cada día una cucharadita pequeña, o sea, unos 5 gramos aproximadamente, de aceite de lino para alcanzar nuestra ingesta de omega 3, DHA, etcétera. En fin, todo esto lo profundizaremos más en el curso. Y el aceite de coco también es una fuente de grasa saturada saludable. Insisto en que la grasa saturada es importante en pequeñas cantidades, y cuando hablo de grasa saturada siempre me referiré a grasa saturada saludable, no la grasa saturada que se puede encontrar, por ejemplo, en productos ultraprocesados, en fritangas, aceites refinados ultracalentados, embutidos, etcétera. Ese tipo de grasa saturada y grasas trans no son buenas, pero la grasa saturada que puede haber en el coco, en el chocolate, en el cacao, son muy buenas opciones. Bueno, y hasta aquí esta clase gratuita sobre cómo iniciarse en el veganismo. Como has visto, al final tenemos muchas alternativas a los productos de origen animal. Simplemente se trata de ir jugando un poquito, experimentando, y si eres nueva o nuevo en este mundillo, vas a alucinar con la gran cantidad de opciones que tienes. Esto solo es una pequeña parte, hay tantas opciones, y a día de hoy es muy fácil ser veganas y veganos, y cada vez los negocios están actualizándose, es más fácil poder salir y comer una opción vegana. Restaurantes veganos, hay cadenas de comida rápida que están incorporando opciones veganas, muchos restaurantes convencionales que
que también están incorporando comida vegana. Y si no, siempre tenemos la opción de llevarnos nosotros nuestra comida de casa o de, bueno, pues acabar comiendo alguna cosita que haya vegetal, tipo patatas, ensalada, etcétera, que eso en cualquier sitio lo hay, y para un momento muy esporádico pues siempre se puede salvar la situación así. En definitiva, que se puede ser vegano y vegana de forma fácil actualmente, no hay tantas trabas como cuando empecé yo hace 10 años y bueno, ojalá hubiera empezado en estas condiciones, hubiera sido todo muchísimo más fácil, pero bueno, no pasa nada, la experiencia se queda ahí y eso no se olvida. ¡Hasta luego!